Buenas noches, Darío. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar presente en este webinario. Hoy tengo el honor de presentar a la doctora María Paula Bortoluzzi. Ella es médica, egresada de la Facultad de la Universidad de Córdoba, especialista en medicina general, egresada del Hospital Protomédico de Recreo, donde además fue tutora de residencia, formó parte del Comité de Docencia e Investigación. eh, Se ha especializado además en Ayurveda, bueno, es un tema amplio, justamente del cual se va a tratar hoy el webinario, así que su currículum es bastante amplio, pero bueno, ha hecho múltiples cursos, posgrado y capacitaciones referidas a este tema, así que bueno, hoy la idea es que nos introduzca un poco de información sobre este tema, que es de mucho interés, no solo en los que somos médicos generales de familia, sino en el resto de los profesionales. Así que bueno, muchas gracias, un gusto, doctora, y bueno, podemos comenzar. Lo que sí es, si durante la presentación hay alguna inquietud, algunas dudas, algunos comentarios, los pueden ir dejando en el chat, y al finalizar la presentación, la doctora va a responder las inquietudes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos y todas. Bueno, para mí es un honor tener esta oportunidad de poder compartir un poquito sobre esta mirada, esta medicina que se llama Ayurveda, que es originaria de India. Y es la primera vez que tengo esta posibilidad de por ahí, sobre todo, poder compartirlo con profesionales de la salud. En general, yo estoy colaborando en el curso superior universitario de Ayurveda, que es de la Universidad Nacional de Rosario, y en general el público es más ampliado y por ahí nos permitimos hablar un poquito más con otros términos que son un poquito a lo mejor más relacionados a lo holístico, a esta mirada integral que tiene, pero bueno, espero ser clara y bueno, y poder transmitirlo lo más fielmente posible también a como yo lo he aprendido. Que si bien el Ayurveda, digamos, como nosotros lo estudiamos acá, yo soy egresada del curso superior universitario de Ayurveda, que es un curso de posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, y ya les voy a contar un poquito más, pero en realidad no es la carrera de Ayurveda, y acá en Argentina tampoco hay como que están avaladas las terapias complementarias u otro tipo de medicinas. Entonces no es que sea ni especialista en Ayurveda, sino que soy una eterna aprendiz y sigo aprendiendo cada vez más. Bueno, creo que se ve bien la presentación. Sí, Y se ve, solo tiene que ponerla en pantalla completa. ahí va. ¿Para qué vamos a presentación con diapositiva? Puede fallar, dijo Sam. Ahí está, desde el principio. Ahí va. Creo que ahí se ve bien. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea por ahí de esto que voy a compartir es eh, como por ahí sacarse los prejuicios. Es, yo creo que es lo mismo que hemos aprendido, que estamos buscando quienes trabajamos en salud, y la idea sería de poder eso, buscar y poder mirar con nuevos ojos por ahí todo esto que tiene que ver con las ciencias de la vida, que en realidad quienes somos profesionales y trabajamos en salud buscamos como el bienestar de las personas. Entonces no es un conocimiento que esté alejado a nuestra realidad o a lo que ya aprendimos, sino que es a lo mejor verlo con otros ojos. Así que es esa invitación. Y bueno, y un poquito contextualizando, el Ayurveda es el sistema más antiguo del mundo. Y es una medicina que tiene su origen en lo que es hoy en día India, pero bueno, ancestralmente el mundo estaba como, tenía otros nombres, pero bueno, es una medicina que se origina en Oriente, que tiene más de 5.000 años de antigüedad, y lo que está bueno es que más allá de su ancestralidad, es un sistema que sigue aún vigente
y que si bien viene de Oriente, se puede aplicar también en todas partes del mundo, porque como vamos a ver más adelante, los principios son muy simples y muy básicos. Este conocimiento en su origen se fue transmitiendo de discípulo, de gurú a discípulo, o sea, de maestro a discípulo, y fue transmitido de manera oral, y a partir del 200 antes de Cristo empiezan a aparecer universidades y empiezan a aparecer los compendios, ¿sí? Empiezan a aparecer los escritos de esta sabiduría. Y uno de esos textos es el Charaka Samhita, que es un texto que actualmente también se usa en India para estudiar Ayurveda. Y después hay otros textos como el Susutra Samhita, el Astanga Hridaya, por ahí. Algunos nombres van a sonar medio raro, pero bueno, como su origen es en India y hay muchos términos que son en sánscrito, que es como el lenguaje, digamos, ancestral de India, así que por ahí voy a decir algunos términos medios raros, pero bueno, a partir del 200 a.C. ya empiezan a haber compendios, ya empiezan a escribirse libros y se empieza a transmitir este conocimiento en universidades. Y se dice que o sea, que a estas universidades ahí en Oriente venían de todas partes del mundo. Incluso esta medicina ha influenciado mucho después a la medicina que actualmente ejercemos. Y en India, como para ir contextualizando un poquito, dentro de la Secretaría de Salud hay un ministerio que se llama Ayush, que el acrónimo de Ayush es Ayurveda, Yoga, Naturopatía, Unani, Siddha, Sowa Rigpa y Homeopatía. En India, dentro de lo que es el sistema de salud oficial, o sea, conviven la medicina alopática, la medicina moderna occidental, tal cual la conocemos nosotros, y también estas medicinas que son ancestrales, que yo de la que conozco es de la Ayurveda, por ahí yoga seguramente alguien practicará o han escuchado nombrar, o es algo que es una disciplina que en Occidente está muy naturalizada. Y después el otro tipo de medicinas, Unani, Siddha y esas Sowa son también medicinas ancestrales o medicinas tradicionales de diferentes áreas de India. Y después, bueno, la homeopatía, que sí la conocemos en Occidente, también está dentro de lo que es el sistema de salud. Y en India, el Ayurveda, que esto es lo que yo les decía, yo hice un curso de 462 horas, que fue un curso de una duración de 3 años, cursábamos un fin de semana por mes, tuvimos que hacer presentar un trabajo final, mientras que la carrera que se estudia en India es una carrera que dura 5 a 6 años, igual que nuestra carrera de medicina alopática. O sea que mi formación, más allá de las horas que fui sumando, digamos, con los cursos y con esto de seguir capacitándome y aprendiendo, en India la carrera más o menos son 4.600 horas, o sea que el conocimiento que podemos obtener acá no es que somos médicos ayurvédicos ni nada por el estilo, sino que somos practicantes o somos difusores, digamos, de este conocimiento. Pero bueno, en India es una carrera de grado, ¿sí? De grado y hay posgrado. Y una vez que se termina esta carrera, después hay que hacer una especialización durante 2 o 3 años más, o sea que es muy similar a nuestra medicina alopática. Y en 1820 y pico por ahí se creó la primera universidad, y en India han pasado, digamos, han tenido la colonia inglesa, han tenido muchas invasiones, entonces en un momento este conocimiento fue prohibido y estuvo como muy oculto, se siguió transmitiendo de manera oral, pero estuvo mucho tiempo, digamos, de manera oculta, y después más o menos en 1970 por ahí es cuando empieza a resurgir. Y en India hay o sea, universidades, hay instituciones de posgrado donde se estudia esta carrera, y hay 2.800 hospitales que son específicamente de Ayurveda y también están integrados dentro de lo que es el sistema público de salud. Y en toda India, que igual es un país enorme, hay alrededor de 15.300 dispensarios también donde se practica esta medicina. Que también hay dispensarios o centros de salud donde hay homeopatía específicamente, o naturopatía, o Unani, o Siddha, o las otras medicinas. Entonces, es
está como súper integrado a lo que es la medicina moderna y hay hospitales incluso que tienen como las dos ramas conviven, entonces hay algunas situaciones que se resuelven mejor con la medicina alopática y hay otras situaciones que se resuelven mejor con este tipo de medicinas porque tienen una mirada un poquito diferente. Entonces, en este caso no se trata ni de decir, bueno, que una es mejor que otra, sino que son miradas diferentes y el propósito siempre es el mismo, que es mantener la salud, el bienestar, calidad de vida. Y más allá de este sistema de salud, digamos, también, bueno, hay libros donde hay un montón de preparados, es muy vasta, digamos, la farmacopea que se utiliza en India, y también como para contextualizar, como para que, porque por ahí muchos se preguntarán por qué el Colegio de Médicos brinda esta información. Bueno, es un sistema médico más que está avalado por la Organización Mundial de la Salud, entonces no es que sea algo o hippie o algo medio New Age o no sé, o algo agarrado medio de los pelos, sino que realmente es un sistema médico que está recontravalado y tiene la evidencia de 5.000 años, o sea, tiene la evidencia de la vida, de que durante 5.000 años de trayectoria, digamos, que se viene ejerciendo, en ningún momento alguien dijo, no, esto no sirve o esto no es correcto, sino que una recontra vasta experiencia tiene. Y ahí a modo de mostrar un poquito, digamos, estos son hospitales de Ayurveda, o sea, India es gigante, entonces los hospitales son hospitales, no es que es una salita, algo básico, sino que son estructuras, digamos, como un hospital que uno puede conocer en Occidente, pero con la tecnología o los tratamientos que por ahí brinda la Ayurveda, que son diferentes a lo que estamos acostumbrados dentro de la medicina moderna. Y después, en relación a la farmacopea o a todos los tratamientos que se usan, hay un montón de preparados diferentes, desde tipo jarabes, tipo bebidas fermentadas, hay cápsulas, comprimidos, polvos, aceites medicados, ghee medicados, o sea, es impresionante la cantidad de preparados diferentes y todo siempre es a base de plantas o sustancias naturales. Y después algo que no me quería olvidar, que igual ya lo voy a volver a decir, pero hace 5.000 años atrás, capaz que no tanto, pero uno de estos autores, Susutra, yo les nombré a Charaka, que era más médico clínico este compendio, pero después hay otro de los textos de Susutra, el Susutra Sanjita, que Susutra es el padre de la cirugía. Él se dedicó más a la parte quirúrgica, que al menos yo en Córdoba, en Historia de la Medicina, lo escuchamos nombrar a Susutra, y muchas de las herramientas o técnicas de rinoplastía, por ejemplo, las herramientas que se usaban en la antigüedad, hay herramientas que son muy parecidas que se siguen usando hoy en día. Entonces, es como, me parece como súper interesante esto de recordar que venimos tenemos una base ancestral, no es que nacimos o la medicina moderna viene de la nada, sino que todo esto, estos desarrollos también vienen o se han nutrido de estas medicinas o estos saberes ancestrales. Bien, y entonces, como les decía, que es una carrera universitaria, después se hace un posgrado y ya entonces, en estos textos, digamos, de principios de siglo, ya se hablan de 8 ramas de la Ayurveda. ¿Sí? Este conocimiento es tan vasto que fueron haciendo como diferentes especializaciones y entonces tenemos lo que es Kaya Chikitsa, que es como que sería la medicina interna, que es el que trata como los desequilibrios de las patologías más comunes, Shalya Tantra, que es la cirugía, que hay como recién les nombraba Susutra, que es como el padre de la cirugía, que en su momento hay técnicas de rinoplastía o de cirugías menores que ya se hacían en esa época y que aún siguen vigentes, o incluso dentro de lo que es la cirugía, hay una técnica quirúrgica que se usa para las fístulas anales, que se usa con un hilo medicado y tiene
súper buena respuesta y no tiene recidivas, que incluso en muchas partes del mundo, no solo en India, se usa actualmente, o sea que es un conocimiento que aún sigue vigente. Shalakya Tantra, que también abarca todo lo que son las enfermedades supraclaviculares, o sea, del pecho hacia arriba, entonces abarca todo lo que son las enfermedades de los ojos, todo lo que es nariz, garganta, oídos, todo lo que es en la boca. Después Kaumara Britya, que abarca lo que es pediatría, obstetricia y ginecología, y todos los cuidados, digamos, de la mujer, antes, durante y después del embarazo. Y lo que es re lindo, digamos, muy bonito esto de que la pediatría y la obstetricia están como ahí como re cercanas, porque ese bebé, o sea, el cuidado de la madre antes del embarazo, durante el embarazo, es lo que va a asegurar que haya un buen desarrollo de ese bebé. Entonces es muy bonito esto de que ambas están dentro de la misma rama. Después Graha Chikitsa, que tiene que ver con lo que es la psiquiatría, todas las enfermedades mentales, también ahí puede entrar un poquito más lo espiritual. Agada Tantra, que tiene que ver con la toxicología, las intoxicaciones. Rasayana, que son las terapias de rejuvenecimiento, pero bueno, cuando habla de rejuvenecimiento, no es que se refiere a que, bueno, tenemos que ser todos jóvenes, no envejecer y vivir, sino que son todas esas terapias que tienen que ver más con el cuidado a lo mejor del adulto mayor en las últimas etapas de la vida, y que teniendo ciertas medidas preventivas podemos llegar a viejitos, digamos, sin enfermarnos, porque en realidad si pensamos lo que es el proceso de la vida, no es que por ahí tenemos esto como decir, bueno, de algo hay que morir. Entonces es como que internamente sabemos que a partir de cierta edad vamos a tener enfermedad y nos vamos a morir de una enfermedad, y no de viejitos o viejitas. Entonces, esta terapia o esta rama, digamos, se encarga mucho de más de la promoción de la salud, de la prevención de las enfermedades y el mantenimiento, digamos, de una buena longevidad. O sea, si nos tenemos que morir, nos tenemos que morir de viejos. El cuerpo seguramente está preparado para vivir, no sé, más de 100 años y morirnos de viejitos. Entonces, ahí va este Rasayana. Y va Shikarana, que a veces se lo asocia más con la parte de la virilidad, de la potencia sexual, en realidad más que nada está como orientado para mantener el vigor sexual, y también la eugenesia, como pensando esto, que si los órganos reproductores están bien y hay un buen esperma y un buen óvulo, o sea, padres sanos, hijos sanos. Entonces, más que nada está como orientado más a la parte de fertilidad, como para poder tener una buena descendencia. Y después, contextualizando un poquito la definición de lo que son medicinas tradicionales, porque para nosotros, acá en Occidente y por ahí por la formación que tenemos y la legislación que hay acá en Argentina, el Ayurveda entraría dentro de lo que son las medicinas tradicionales. ¿Y qué son las medicinas tradicionales? Son aquellas medicinas, estos grupos de sistemas médicos y los métodos terapéuticos, prácticas en salud y productos que en general no están dentro de lo que es la medicina convencional, que es la medicina alopática, la medicina moderna, la medicina occidental. Y aunque tienen orígenes y propuestas terapéuticas diferentes entre sí, lo que tienen todas estas medicinas ancestrales, que están más ligadas con el contacto con la tierra, digamos, con el ambiente, es que tienen una mirada compleja, intercultural e integral de lo que es el proceso salud-enfermedad. Y como acá dice, lo que permite caracterizarlas como un amplio campo contemporáneo de construcción de conocimiento que está en constante evolución. O sea, las medicinas complementarias, esto, integrativas, nos ayudan a tener una mirada mucho más amplia de los procesos a los cuales estamos acostumbrados, acá en Occidente. Y que hoy en día, con la globalización, por ahí tenemos acceso a un montón de otros conocimientos, y los pacientes también están teniendo como otras miradas y otras búsquedas, o quienes trabajamos en áreas o lugares donde a lo mejor hay comunidades de otros países o de pueblos originarios, también ya traen una cultura o
o una mirada diferente a lo mejor a la que nosotros tenemos en relación a la salud. Entonces, poder ampliar nuestra mirada y tener en cuenta el contexto cultural o la cosmovisión que tiene cada una de las personas que tenemos enfrente y quienes acuden a nosotros para poder ayudarlos es súper importante, porque de esa forma vamos a poder como encontrar cuál es la mejor herramienta para poder acompañarlos en su proceso de curación o de mantenimiento de la salud. Bien. Y también esto que les decía anteriormente, que es o sea, el Ayurveda y las otras medicinas, eh, son conocimientos que también están avalados por la Organización Mundial de la Salud, que ya en 2002 hace un documento donde plantea una estrategia en relación a las medicinas tradicionales, que en el 2014 vuelven a hacer un documento y amplían esta estrategia porque en realidad se están dando cuenta que más o menos más del 50% de la población mundial acuden a estos sistemas médicos, que mucha gente no está encontrando respuestas en el sistema de salud, o a lo mejor quiere ampliar su mirada en relación a los tratamientos, eh, por ahí sobre todo en lo que son las patologías crónicas, como para ir complementando el tratamiento alopático. Hay en muchos lugares rurales o en otros países del mundo, sobre todo de lo que es América Latina, que a lo mejor todavía existen comunidades originarias que también implementan estas medicinas. Entonces, en la medida que podamos tener un conocimiento mucho más amplio y nos va a permitir, digamos, que también estas medicinas se puedan ejercer de manera más segura, de buena calidad, que pueda ser reglamentado, porque si no está regulado y tampoco hay una formación regulada o no hay estudios, después termina como desvirtuándose todo este conocimiento. Entonces la OMS se da cuenta que es necesario empezar a poner esto, digamos, sobre la mesa, como para empezar a regular. Y sobre todo esto, que sean medicinas que sean seguras y que cada país pueda empezar a implementar estos conocimientos dentro de sus sistemas médicos. Entonces está como muy fuerte el apoyo de la OMS. Y en el 2022 crea un centro de medicina tradicional en India que está orientado más que nada a la investigación. Y el año pasado hubo como un simposio internacional sobre medicinas complementarias en la cumbre mundial, y ahí también se trataron todos estos temas. O sea que es un tema que está en agenda en la Organización Mundial de la Salud, porque sobre todo estas medicinas que tienen esta mirada integral y por ahí tratamientos más naturales, son medicinas que también son económicas y también están orientadas más a la prevención. Y se está viendo que el gasto en salud cada vez es mayor y tampoco es que se están obteniendo más beneficios. Entonces debe ser un poco por rescatar también estos conocimientos ancestrales, y también pasa un poco por lo económico y por también empezar a ampliar la mirada, y porque no sé si les pasará así, son todos médicos y médicas, pero también las personas muchas veces ya vienen planteando que están haciendo este tratamiento o están complementando con esto, con aquello. Entonces, poder ir conociendo estas miradas también nos permite eso, poder acompañar y saber de qué se trata aquello que están usando también los usuarios del sistema de salud. Bueno, ¿cómo vamos por acá? ¿Vamos bien? Tomo un poquito de agua. Sí, todo bien, doctora. Todo bien. Buenísimo. Bien. Y ahora vamos a entrar un poquito, que es la idea del webinario, digamos, de poder compartir un poquito los principios básicos que tienen que ver mucho con lo que es la naturaleza, es volver a conectar con lo instintivo de la vida. Ayurveda es la medicina tradicional de India, entonces el origen es indio. Es un término que está escrito en sánscrito. Lo que tienen las palabras en sánscrito es que por ahí una palabra se puede ir desglosando, pero tiene infinitas posibilidades de significados, entonces muchas veces depende del contexto, es el significado que va a tener. Y
Ayurveda lo podemos descomponer en dos términos. Ayush, que es vida, y Veda, que es sabiduría, conocimiento. Entonces podemos decir, en principio, que es el conocimiento de la vida, sabiduría de vida. Y cuando esta disciplina habla de Ayush, de la vida, no solamente se centra en lo que es el proceso biológico, sino que somos mucho más que un cuerpo biológico y células, sino que integra todo lo que es el cuerpo físico, obviamente, porque somos materia, tenemos materia, pero también al vernos como un todo, que tenemos una mente, órganos de los sentidos que eh, a través de los cuales interactuamos con el medio ambiente, y un alma. Y no estamos solos, sino que interactuamos con todo lo que nos rodea, tanto la naturaleza, las personas, todo eso es la vida, ¿sí? Es como esa mirada súper integral. Sobre todo esto, somos cuerpo, mente y alma, en relación con un todo. Entonces, más allá de que sea un sistema médico, es una filosofía de vida. Es mucho más que algo orientado a la salud. Y en los textos, eh, básicamente dice que la Ayurveda, o sea, los objetivos es mantener la salud de la persona sana, es el objetivo principal, o sea que es sobre todo una medicina preventiva. Curar y remover la enfermedad en caso que haya desequilibrio, obviamente hay que curar la enfermedad. Y lo que es importante es volver a restablecer el equilibrio para mejorar la calidad de vida y prolongar la longevidad. Esto que les decía, para que lleguemos a viejitos sanos y nos muramos de viejitos y no porque tenemos alguna enfermedad o con algún malestar. Pero básicamente el objetivo principal es esto, es mantener la salud de la persona sana. Y esto que por ahí es medio complicado, pero bueno, este origen filosófico, bueno, en India están los Vedas, que son los textos sagrados, que son textos milenarios, y hay como 6 tipos de filosofías diferentes, que hay una filosofía que se llama Samkhya, que explica la creación del universo, y el Ayurveda toma como marco teórico, digamos, la creación del universo desde esta filosofía, que esta filosofía habla de dos conceptos o de dos principios básicos, que uno es Purusha, otro es Prakriti. Purusha, que es como la energía cósmica, Prakriti, que es la materia, que la energía sola sin materia no se puede manifestar y la materia sola sin la energía tampoco se puede manifestar. Entonces, de la unión de estas dos energías se produce como la explosión así tipo el Big Bang, y ahí empieza la existencia, digamos, de lo que se empieza a manifestar, y habla de 24 principios o tatuas, de 24 categorías, que no importa, pero la cosa es que cuando explica esta creación del universo, habla de esta unión de la materia con la energía, y a medida que va evolucionando empieza a expresarse lo manifiesto a través de lo que se llaman los 5 grandes elementos, o Pancha Mahabhutas. Pancha es 5, Maha es grande, Bhuta es elemento, y a raíz de estos elementos se empieza a expresar la vida. Y por un lado vamos a tener los objetos que son inanimados, o sea que aparentemente no tienen vida, que están formados por estos 5 elementos, pero no se van a expresar, qué sé yo, una piedra, una mesa, una silla, una puerta, no sé. Objetos que están formados por los 5 elementos, y por el otro lado están los objetos animados u orgánicos o vivos, los seres vivos, que más allá de los 5 grandes elementos que estamos formados porque somos materia, pero tenemos una mente, tenemos órganos de los sentidos, tenemos los órganos de acción que nos permiten ejecutar acciones e interactuar con nuestro medio, que entraríamos dentro de lo que son los objetos animados. Pero básicamente esta súper reducida introducción de esta filosofía Samkhya es esto, de que nosotras, las personas, somos un pequeño universo en miniatura, somos un microcosmos dentro del macrocosmos. ¿Por qué? Porque estamos formados por los mismos elementos que componen toda la naturaleza.
Estos elementos, como les decía, los Pancha Mahabhutas, los 5 grandes elementos, desde lo más sutil son el éter o el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y es algo que a veces es como, cuando la primera vez lo escuchamos, es como difícil de entender, que no estamos hablando igual de la materia, sino de la energía, ¿sí? Que no son más que los 3 estados de la materia, lo sólido, lo líquido y lo gaseoso. La tierra, lo sólido, lo líquido, el agua, y lo gaseoso, el aire y el éter. Y el fuego, que es quien se encarga de transformar estos elementos para que pasen de un estado a otro, ¿sí? Y cuando habla de esta creación, o cómo van apareciendo estos elementos, el éter sería como el espacio, que es como ese elemento que no lo podemos percibir, no lo vemos, no lo tocamos, pero sabemos que está. Si no estuviera este espacio, no estaríamos comunicándonos, por más que no lo veamos, pero el espacio vendría a ser como la diferencia que hay entre la materia. Cuando empieza a aparecer el movimiento, empieza a aparecer el elemento aire, que el elemento aire, pensemos que vamos desde lo más sutil a lo más denso, entonces el aire yo, si me soplo ya lo puedo sentir, pero no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo oler, no lo puedo degustar, pero lo siento a través del tacto. Y del movimiento del aire aparece la fricción, entonces aparece el elemento fuego, que el fuego ya empieza a tomar más densidad porque lo puedo ver, lo puedo tocar. Y este elemento fuego con el calor condensa el aire, entonces aparece el elemento agua, que el elemento agua ya lo puedo degustar, lo puedo tocar, lo puedo sentir, la puedo ver. Y después cuando se solidifica aparece el elemento tierra, que lo es más burdo, lo más grosero. Así es como se van formando o van apareciendo estos elementos en acción. Y a través de esta teoría de los Pancha Mahabhutas, de los grandes 5 elementos, aparece la teoría de los doyas. Que los doyas son energías o es la forma de expresarse de estos elementos, ya sean en el cuerpo, como en la naturaleza o en todo lo que nos rodea. O sea, tanto nosotros como todo lo que nos rodea estamos formados por estos 5 elementos. Y estas energías o doyas las podemos observar en todo lo que nos rodea, que eso es algo re lindo de la Ayurveda, que una vez que empezamos a mirar o a percibir con esta mirada de los elementos, después ya podemos describir cualquier cosa desde esta mirada. Y es hermoso. Entonces, de la unión del elemento aire con el elemento éter o el elemento espacio aparece el dosha vata, que toma estos elementos que son más sutiles. ¿Y cómo los puedo como percibir? Lo voy a percibir acerca o a través de las cualidades que tienen estos elementos. Entonces, vamos a pensar que el viento es móvil, es frío, el viento seca, es inestable, es frío. Y estos 2 elementos, aire y éter, forman lo que se llama el dosha vata, o esta energía vata. De la unión del fuego con el agua, vamos a tener el dosha pita, que como está el fuego, va a ser caliente, va a ser bien penetrante, y entonces, si hay fuego, hay transformación, va a tener la energía de la transformación. Y después de la unión del elemento el agua con la tierra, vamos a tener el dosha kapha o kapha, que tiene que ver con todo lo que es estructura. Entonces, el agua con la tierra dan como estabilidad, pesadez, dan como esa cosa medio inerte, que no se mueve mucho, muy estable. Y esto que parece como muy vago, lo podemos observar en el cuerpo. Entonces, si yo pienso en el elemento éter, que voy a pensar en lo que es espacio, lo puedo ver manifestado en el cuerpo en todo lo que sean cavidades, los oídos, en la nariz, en la garganta, en el abdomen. El elemento aire
lo voy a percibir en todo lo que tenga que ver en movimiento, porque habíamos dicho que el aire es móvil. Entonces, todo lo que sea la circulación, los latidos, los movimientos peristálticos, la respiración, todo lo que sea con la contracción muscular, todo lo que tenga que ver con movimiento, los órganos de excreción, el parto, la menstruación, la tos, todas esas cosas que tienen que ver con movimiento tienen que ver con este elemento aire. Y si nos lo pensamos un poquito también a nivel mental, todo lo que están los pensamientos, también, por ejemplo, van a tener que ver con el elemento aire. El elemento fuego, dijimos que es caliente, es penetrante, entonces es lo que ayuda a dar la temperatura del cuerpo, nos da el calor, y todo proceso que implique transformación, ya sean todos los procesos metabólicos, como lo que es la digestión, va a estar presente el elemento fuego. Y a nivel mental, por ejemplo, lo podemos pensar, o es el elemento que, o sobre todo el Doya Pitta, que nos da el coraje para hacer las cosas, la ira también cuando está en desequilibrio, y también todo lo que tiene que ver con procesamiento mental, todo lo que es el intelecto, todo lo que es el razonamiento, el discernimiento va a tener que ver con este elemento fuego. Y el elemento agua, que es lo líquido, entonces lo podemos ver en el plasma, en la sangre, en la orina, en la linfa, en el sudor, todo lo que sea líquido, líquido cefalorraquídeo, todo lo que sea la protección no sé, en el pericardio, en la pleura, todos esos líquidos, digamos, que protegen, porque el agua ayuda también, el líquido sinovial, el agua es el elemento, así como el fuego transforma, el agua es lo que nutre, es aquello que lubrica, el agua tiene como esa capacidad de cohesión, entonces lo podemos observar en estos elementos, digamos, del cuerpo. Y el elemento tierra, que es lo más denso, lo que nos da estructura, tiene que ver con todo lo que sean los órganos sólidos, los huesos, los músculos. Y los doyas, Vata, Pitta y Kapha, también, aparte de verlo en el cuerpo, en estas estructuras que les fui contando a lo mejor medio separadamente por los elementos, pero también lo podemos empezar a observar en las diferentes horas del día, en las diferentes etapas de la vida. El Ayurveda también lo describe en las diferentes estaciones del año, va predominando de acuerdo a las cualidades que tenga cada uno de los doyas. Por ejemplo, en verano, si hace calor, va a estar asociado con el doya Pitta. Ahora en otoño, principios de invierno, que es más frío, es inestable, es ventoso, lo vamos a asociar más con el doya Vata. El doya Kapha, que es agua y tierra, que tiene que ver con todo lo que es secreción, por ahí más, y es frío, es pesado, es húmedo, lo vamos a asociar más finales de invierno, principios de primavera. Las diferentes horas del día también tienen como su explicación a través de esta teoría de los doyas. Entonces, al mediodía, que el sol está ahí como en el medio, en su máxima expresión, es cuando predomina el doya Pitta, entonces es el que nos va a ayudar a digerir el alimento. Por ejemplo, que esto que la Ayurveda, o sea, no me voy a explayar mucho, pero esto que la Ayurveda explica de cómo se van manifestando los doyas en cada momento del día, es lo que la medicina moderna o ahora rescata esto de la cronobiología, por qué es tan importante el ciclo sueño-vigilia, por qué cuando hay luz tenemos que estar despiertos y una vez que está oscuro tenemos que dormir, por qué es tan importante el sueño, el descanso. Y el Ayurveda ya lo explicaba de esa forma, digamos, una forma totalmente diferente, pero parecida, con otros términos, hace 5.000 años atrás con esta teoría de los Panchamahabhutas. O sea que eso es lo lindo, cuando empezás a ir cruzando información te das cuenta que lo que vamos aprendiendo ahora es lo que miles de años atrás lo decían, pero con otros términos y con la misma observación de la naturaleza, que eso es hermoso. Después, bueno, también los doyas los podemos ver en los diferentes tejidos del cuerpo, que la Ayurveda habla de 7 datos o 7 tejidos, y por ahí, bueno, el doya Pitta lo vamos a ver más en la sangre, después en el plasma o en el resto de los
tejidos por ahí vamos a ver más el dosha kapha, menos por ahí en los huesos vamos a ver el dosha vata. Pero bueno, también lo podemos ver, y después en las diferentes etapas de la vida, en la infancia predomina el dosha kapha, que es el que es agua y tierra, por eso es la etapa de mucho crecimiento. Entonces le decimos a los niños mocosos porque ese kapha, que es agua y tierra, que tiene que ver con la mucosidad, predomina en esa etapa de la vida. La etapa pita de la vida es la etapa media, entonces ahí es cuando a veces está como más a full ahí, más exacerbado todo lo que es el fuego, entonces por ahí es cuando predominan más, no sé, las gastritis, enfermedades de la piel, hipertensión, eh, y es la etapa en la que estamos así con súper productiva, y a medida que vamos envejeciendo, la Ayurveda dice que nos vamos como secando o achicando, entonces es la etapa donde predomina el dosha vata, que por eso nos arrugamos, nos volvemos como más ligeros, más livianos, los huesos están más frágiles, la piel arrugada, más seca. Bueno, y más o menos, para no explayarnos tanto en esto, pero bueno, lo interesante es que todo lo explica a través de los grandes 5 elementos. Y hay algo que dice la Ayurveda que es como bastante característico, que es esto de lo que es la Prakriti. Tiene como este concepto que es Prakriti, que dice que todas las personas estamos formados por los 5 elementos, como todo lo que nos rodea, pero esa proporción de elementos en cada persona va a ser única e irrepetible y propia de cada persona. Si bien todas las personas tenemos los mismos elementos, siempre van a ser en diferente proporción. Sería como la huella digital, es algo que es propio y único de cada persona. Entonces todas las personas somos diferentes. Por eso hay personas que van a estar más delgadas, otras más robustas, unas rubias, otras morochas, unos con más tendencia a la piel seca, otras personas más friolentas, otras menos friolentas. Pero bueno, toda esta diversidad en la forma de manifestarnos como personas, la Ayurveda dice, o lo explica a través de esto de los 5 elementos, de que si bien estamos formados por los mismos elementos, están en proporciones diferentes. Entonces, la expresión de estos doshas, vata, pitta y kapha, va a ser, generalmente van a predominar 2 doshas sobre un tercero, o sea, todas las personas tenemos los 5 elementos, vamos a tener los 3 doshas, pero al manifestarse en diferente proporción, vamos a ser diferentes. Entonces, esto de la prakriti, que es la constitución, la naturaleza propia de cada persona, se manifiesta desde el momento de la concepción hasta la muerte. Y si yo mantengo esos elementos o esos doshas en equilibrio de acuerdo a esa composición que me fue asignada desde el nacimiento, desde la concepción, desde mucho más atrás, yo me voy a mantener en equilibrio y me voy a mantener en salud. Y cuando se desequilibran esos doshas es cuando aparece la enfermedad. Y en general, todas las personas tenemos los 3 doshas, pero generalmente predominan 2 sobre un tercero. Generalmente se manifiestan mucho más 2 que 1. Entonces, por ahí si alguien tuvo acceso a algún texto o algo, que a veces hay como test para hacer el test de los doshas, o a ver si yo soy vata, pitta o kapha, en realidad hay varias combinaciones diferentes. Una persona puede ser vata pitta, obviamente que va a tener kapha, otras personas van a ser kapha vata o vata kapha o pitta vata, pitta kapha, o sea que, y por más que varias personas tengan la misma constitución dóxica, esa constitución, como los elementos son, esa proporción es tan única de cada persona, se van a manifestar de manera diferente. Entonces, este concepto de prakriti, de que todas las personas somos diferentes, también el Ayurveda nos hace esa invitación al autoconocimiento, a poder conocer cuál es la naturaleza propia de cada persona, que como modo de autoconocimiento es hermoso, porque vamos a saber cuáles son nuestras tendencias, cuáles son nuestras necesidades más específicas. Eso lo vamos a poder ir viendo en relación también a los cambios de estación, a las diferentes horas del día, o a las diferentes etapas de la vida. Hay ciertas rutinas o ciertas cosas que las voy a poder como adecuar más a mí.
Y también en el momento de tener una persona enfrente o un paciente, es importante saberlo porque los tratamientos, esto de que cada uno es único y irrepetible, muchas veces lo que yo necesito no va a ser lo mismo que necesite otra persona, ¿sí? Porque esa persona ya de base es totalmente diferente a mí. Entonces, el Ayurveda, cuando habla de este concepto de Prakriti, que es la naturaleza de cada persona, y Vikriti es cuando esa naturaleza se desequilibra, es como un concepto que es fundamental porque de eso va a depender el tratamiento que voy a encarar o los cuidados que le voy a recomendar a esa persona en particular. Y muchas veces nosotros a lo mejor estamos, por la formación que tenemos, influenciada por el modelo flexneriano, que se nos puso mucho esto de decir, bueno, que nuestra formación está más centrada en el diagnóstico de enfermedades y en el tratamiento, y en general usamos protocolos, y en realidad terminamos medicando una hipertensión, pero no la hipertensión de tal persona. Y entonces ahí empezamos a ver esta falla de que no me cierran los papeles. O sea, si yo le estoy dando el tratamiento que leí en el protocolo y que dice que tengo que hacer y le estoy dando todas las cosas y esta persona no funciona y en la otra persona sí funciona, cuando no funciona nos quedamos así, bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasó acá? Bueno, todas las personas somos diferentes, entonces el tratamiento también se tiene que adecuar a cada persona en particular, porque por más que tengamos el mismo desequilibrio, las necesidades seguramente van a ser diferentes. Y también lo que muchas veces es diferente son las causas de ese desequilibrio. Porque si me centro solamente en diagnosticar o medicar un diagnóstico sin tener en cuenta la persona, el contexto y un montón de otras cosas, si yo no trato de identificar las causas de ese desequilibrio, me voy a quedar corta también. Porque también para el Ayurveda, cuando detectamos un desequilibrio, lo importante es primero tratar las causas, eliminar las causas que nos llevan a la enfermedad. Y muchas veces cuando elimino las causas, el cuerpo se vuelve a regular y no necesito hacer ningún tratamiento específico. Entonces eso también es como un concepto que a veces parece re obvio, pero con la formación que tenemos, o a veces los tiempos que tenemos, o que nos basamos mucho ahí en los métodos diagnósticos y no nos basamos tanto en poder conocer realmente a esa persona, que la Ayurveda dice conocer al paciente hasta saborearlo. Es así como esto de poder conocer a la persona a la cual estamos ayudando y colaborando en su proceso, de conocerla tanto hasta saborearla. Porque eso es lo que me va a permitir poder llegar ahí a aquello que necesita, a poder brindar un buen tratamiento. Y esto que no lo iba a poner, pero lo puse, eh, que no es que quiera complejizar ni nada, pero cuando vemos al paciente, que es un montón, tiene que ver mucho con lo que estudiamos en semiología, pero la Ayurveda, cuando hay un desequilibrio instalado, cuando está esto de Vikriti, que es el desequilibrio, Prakriti es cuando estoy en mi naturaleza, estoy en equilibrio, Vikriti es cuando hay un desequilibrio. Y cuando hay un desequilibrio, el Ayurveda analiza tanto al paciente, que se llama Rogi, y a la enfermedad, que es Roga, o sea, es esa enfermedad en este paciente. No es la enfermedad por un lado, el paciente por el otro, sino que tengo que integrar el conocimiento de ambos. Y hay como diferentes métodos, digamos, para hacer el análisis del paciente, que no importa los nombres porque están todos en sánscrito, pero el que más se usa, que es el último, Daya es 10, Vida Pariksha, y Pariksha es como el examen, y básicamente habla de conocer la prakriti, la naturaleza del paciente, conocer el desequilibrio, conocer el estado de los tejidos, las proporciones, las medidas del paciente, a qué está acostumbrado, cómo es su naturaleza mental, cómo es su alimentación, cómo es su fuego digestivo, en qué momento de su vida está, en dónde vive, cuál es su fortaleza, ¿sí? O sea, que no solamente tienen en cuenta, no sé, un laboratorio, sino que
el utilizar todos los 5 sentidos para poder examinar ese paciente con la inspección, con el tacto, olerlo al paciente, poder hacer las preguntas, el interrogatorio. Todo eso es como muy importante. También el análisis del pulso. Se analizan lo que son las malas, que son los desechos, la orina, la materia fecal. O sea, al paciente se le pregunta todo, porque es la forma que tenemos de aproximarnos tanto a su naturaleza como a su desequilibrio. Y también algo que es como re lindo de la Ayurveda, que traen esto cuando analizamos a la enfermedad, que siempre tenemos que tener presente los nidanas, que son los factores causales, ¿sí? Porque en este caminito de cómo se va desarrollando la enfermedad, que tenemos causas que van a empezar a causar un desequilibrio, que por ahí muchas veces esto que vemos cuando vemos clínica, que hay enfermedades que tienen sus pródromos y después aparecen los síntomas y signos y después se establece la enfermedad. El Ayurveda, al poder hacer este análisis desde los factores causales, primero, si yo identifico factores causales que pueden generar un desequilibrio en una persona, yo ya los suprimo o los empiezo a trabajar con esa persona, puede evitar que se desarrolle una enfermedad. Si se me pasaron por alto, o la persona que muchas veces naturalizamos malestares porque estoy acostumbrada a la constipación, o si no voy o sea, muchas veces incluso nosotros mismos damos por sentado un montón de cosas que no deberían ser naturales ni saludables, pero bueno, nos acostumbramos a tener un dolor o a sentirnos mal, entonces a veces no nos ocupamos de eso, pero bueno, muchas veces cuando están estos síntomas que son como más bien específicos, que es el típico paciente que va y te dice, no sé, como que no se siente bien y vos le haces análisis, le sale bien y le decís, bueno, quédate tranquilo que está todo bien. Y ahí seguramente, si el paciente no se siente bien, ya se está gestando algo. Pero desde la medicina moderna es como que ahí no sabemos por dónde ir. Entonces el Ayurveda tiene en cuenta esto también, que cuando empiezan a ver estos síntomas así como inespecíficos, algo está pasando. Ahí hay algún dosha que se está empezando a desequilibrar, entonces está bueno como empezar a hacer un análisis de esto como para poder revertir y evitar que se desarrolle la enfermedad, porque cuando aparecen los síntomas específicos es cuando ya hay un daño instalado en el cuerpo y después ahí es mucho más difícil revertirlo. Entonces es algo muy lindo, digamos, del Ayurveda que aporta en esto de que a lo mejor en semiología o cuando éramos estudiantes le damos importancia, pero después, bueno, la vida misma y la práctica misma es como que todo rápido, y nos olvidamos de todo este análisis tanto de la persona como de las cosas, de los síntomas que trae. Y el concepto de salud para el Ayurveda, que en esto de pensarlo como algo integral, no importa eso en sánscrito, pero es el equilibrio de los doshas en el cuerpo, un fuego digestivo en equilibrio, el equilibrio de los datos, que son los tejidos corporales, el buen funcionamiento de los órganos de excreción, el estado placentero del alma y la claridad y el buen funcionamiento de los órganos de los sentidos y la mente. Este concepto de salud integral no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que tenemos que tener en cuenta todas estas cosas y pensando, ¿no?, en esto, el fuego digestivo, la digestión en equilibrio, que ahora se habla tanto de la salud intestinal, de la permeabilidad intestinal, del intestino segundo cerebro, o sea, ya en este concepto milenario ya le está dando importancia a la digestión, que para la Ayurveda hay 13 fuegos digestivos y ya empieza a hablar de esto, de tanto el fuego digestivo de la parte más gastrointestinal como también el Agni o el fueguito digestivo de cada uno de los elementos en el cuerpo, de cada uno de los tejidos, que ya es más ese metabolismo más interno, más celular. O sea que esto, con otros términos, pero ya se tenía presente miles de años atrás. Y esto de tener presente que no solamente somos un cuerpo físico, sino que es tan importante nuestro estado mental, la claridad de los órganos de los sentidos, que son los que nos conectan con el mundo exterior, que nuestro alma esté ahí en paz. Que después esto que había compartido Paula en un webinario también, esto que ahora es tan importante, esto del mindfulness también, o la meditación, que son herramientas que miles de años atrás
se nombraban de otra forma, pero que hoy en día la ciencia está como recontra chequeando que sí, o sea, es importante. Y en esto de que es una medicina más que nada preventiva, esto de mantener la salud de la persona sana, tiene como varias rutinas, digamos la rutina diaria, o sea, como que nos brinda herramientas para hacer en el día a día, la rutina del sueño, la rutina en cada cambio de estación. Trae Upastamba, que son los 3 pilares que sostienen la vida para el Ayurveda, que tiene que ver con la alimentación, con el descanso, y Brahmacharya, que es esto de ir por el camino del medio, que trayendo esto de qué importante que es el descanso, ahora que se habla tanto del ayuno intermitente o de la cronobiología, esto de la importancia del descanso para que el cuerpo se repare y nutra los tejidos. Entonces, cuando habla de alimentación, no habla solamente del alimento, ni habla de calorías, ni de nutrientes, sino que es mucho más amplio, porque nos da algunas pautas de qué comer, cuándo comer, cómo comer, en qué contexto, qué cosas combinar, qué cosas en tal época del año. Entonces esto de que también ahora está en boga, esto de la agroecología o de volver a comer los alimentos que son estacionales, los alimentos que son locales, de qué importancia es eso, que es lo más simple y lo que tenemos al alcance, pero a veces nos deslumbramos con todas las luces del supermercado y nos olvidamos de lo que tenemos a mano. También dentro de lo que son las prácticas preventivas habla de las reglas de buena conducta, de lo importante que es controlar los impulsos de la mente y lo importante que es no reprimir los impulsos naturales, las urgencias naturales como la micción, la defecación, que eso no tenemos que retener, pero los impulsos de la mente sí los tenemos que controlar también para estar en salud. Y cuando hablamos de curar la enfermedad, siempre desde la raíz. Si yo no identifico las causas de la enfermedad y yo no las revierto, por más tratamiento que haga, ese desequilibrio va a seguir estando. Que en la medicina moderna usamos todos los antiácidos, antihipertensivos, analgésicos, o sea, todos los anti, y nos olvidamos de lo que está antes, que es cambiar un poquito el estilo de vida o aquello que nos llevó a ese desequilibrio. Entonces, los pilares básicos, digamos, para hacer el tratamiento de algún desequilibrio siempre es sacar las causas lo más que podamos, alimentación, estilo de vida, y cuando es necesario usamos las medicinas, y bueno, siempre se usan medicinas naturales, que acá no tenemos el bagaje de todo lo que hay en India, pero hay muchas cosas que sí podemos implementar. Pero ya con la alimentación, estilo de vida, ya estamos haciendo un montón. Que eso se recontra ve en el consultorio, que a veces con 2 o 3 ajustes en relación a qué comer, cuándo comer, qué actividad hacer, qué combinar, o algunos horarios, o adecuar algunas cuestiones más a las estaciones, o sea, se revierte en laboratorio, o sea, como que, y la gente nota el bienestar. Entonces, a veces no necesitamos tanto apoyarnos en las medicinas, sino que lo básico está en eso, en el estilo de vida. Incluso ahora está muy en boga esto de medicina del estilo de vida. Y si somos conscientes, la mayoría de las enfermedades crónicas son las no transmisibles y son enfermedades del estilo de vida. Diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, todo lo que es intestinal, cáncer, enfermedades autoinmunes. Tiene que ver el estilo de vida muchísimo. Entonces, como para ir cerrando, porque no sé si ya me estoy pasando el tiempo, por ahí contar un poquito o resumir estas fortalezas que tiene la Ayurveda, que es una mirada de salud integral, esto de vernos como seres únicos y completos relacionados con un todo, que no es solamente el cuerpo físico, sino que tenemos una mente, un alma, los órganos de los sentidos. Tiene esta evidencia, la evidencia de la vida, que tiene más de 5.000 años de experiencia comprobada. Es un sistema médico que está muy aceptado por parte de la comunidad, ya sea en India, que es su lugar de origen, como en todo el mundo. Por esto de la globalización, es un conocimiento que está muy asociado también al yoga, que es una práctica que cada vez se ve más en Occidente. Y es una medicina básicamente orientada a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades. Siempre es el objetivo principal, mantener la salud de la persona sana.
Y la idea también es que nos dé esas herramientas o esa mirada para poder detectar un desequilibrio a tiempo, antes de que se instale la enfermedad. Y le da esta importancia a la alimentación, al estilo de vida, adaptar las rutinas a las estaciones del año, a las horas del día, al lugar donde uno está viviendo. Tiene este concepto integral de la salud, también es individualizado, pero también es integrado al resto de la comunidad. Eh, y en general, bueno, usa esto los tratamientos naturales, se usa mucho y es muy eficaz en lo que son los tratamientos crónicos, que por ahí no tienen tantos efectos indeseables como por ahí algunos medicamentos alopáticos, y tiene este enfoque terapéutico que es único y que es adaptado a cada persona, y usa mucho el sentido común, porque básicamente con esto de las características que tiene cada uno de los doyas, en general, cuando hay exceso de un elemento, hacemos lo contrario para contrarrestar. Si hay exceso de calor, voy a usar algo frío; si hay exceso de sequedad, voy a usar algo untuoso. O sea, básicamente es eso, pero es, bueno, mucho más complejo. Y más allá, que yo les cuento que en India se estudia una carrera de pregrado, posgrado, eh, hay un montón de journals, hay un montón de información en bibliotecas. Es una medicina avalada por la OMS. Después les puedo compartir eso si hay alguien que quiere chusmear o quedarse tranquilo, que a veces con la formación que tenemos necesitamos que todo sea cuantificable, evidenciable desde una forma. Pero hay un montón de estudios que avalan esto, que por ahí muchas veces es difícil la investigación desde la Ayurveda, porque no es que se usan protocolos para todo el mundo igual, sino que al tener en cuenta la individualidad de cada persona, qué es lo que necesito, cómo se expresa ese desequilibrio, muchas veces el mismo desequilibrio en dos personas diferentes va a tener un tratamiento diferente. O a lo mejor el mismo tratamiento lo puedo usar para dos personas con desequilibrios diferentes. Entonces es como súper individual, pero igual, de todos modos, hay un montón de información y de evidencia sobre esta medicina, y bueno, cómo puede aportar también en la modernidad. Y algo que es como importante recordar, y que tiene que ver más con las bases de nuestra medicina alopática, esto que decía Hipócrates de cura a veces, trata con frecuencia y consuela siempre. Que no nos olvidemos, digamos, de lo importante que es poder acompañar a los pacientes más allá de la mirada que tengamos, o que podamos ir ampliando, pero siempre recordar que nuestra tarea es un servicio de poder brindar esto a los pacientes, y esto del principio de hacer el bien y la no maleficencia es como re importante, y tiene que ser nuestro rumbo, nuestra meta. Así que bueno, muchas gracias. Ahí cualquier cosa está en mi contacto, después igual lo pueden pasar, y no sé si quieren preguntar o compartir algo. Vamos a dejar de compartir. Muy linda, muy interesante la charla. Realmente desconocía todos los temas que expuso, y me genera a mí una inquietud. No sé, en el chat si hay alguien más que quiera hacer una pregunta. A mí me sucede que digo, como médica de familia, por ejemplo, ¿cuándo sería el momento o cuál sería el paciente en el que uno pueda trabajar de manera interdisciplinaria con un profesional que haga esta disciplina, por ejemplo? Porque viendo toda la exposición, digo, qué interesante, y que deberíamos poder trabajar basándonos en esto con la mayoría de los pacientes, pero ¿hay como alguna sugerencia de decir, bueno, no sé, algún paciente así prototipo para, no sé si está bien Mira, dicho, para trabajar en conjunto, para decirle, yo hasta acá llego, no puedo abordarte de otra manera, vamos a hacer otra consulta? ¿Cómo se incluye en la práctica diaria esta disciplina?
En realidad, por ahí cualquier medicina, por ahí estamos bastante acostumbrados desde la alopatía a eso, todos queremos la urgencia y sacarnos el dolor, sacarnos esto, sacarnos los síntomas, entonces siempre lo más fácil parece ser el tema de usar la medicación. Ujú. Y a veces no nos damos el tiempo, como médicos y médicas, a veces en el consultorio, yo por ejemplo trabajo en un centro de salud y hay veces que tengo la sala de espera está llena, colapsada, y hay veces que tengo más tiempo. Ujú. Y entonces, por ahí, me parece que lo más importante es tomarse el tiempo, poder escuchar al paciente y entender que los procesos de salud y enfermedad son procesos, que obviamente que a veces es necesario usar yo le digo, bueno, alguna ayudina hay que usar, alguna medicación obviamente, que no vamos a dejar de usar medicación, pero por ejemplo, a mí me pasa mucho no sé, con los síndromes metabólicos, por ejemplo. Ujú. Empezás resistencia a la insulina, insulinemia alta, y por ahí empezás a chequear algunas cuestiones que, sin decir Ayurveda, si nos tomamos el tiempo necesario de escuchar al paciente y de poder tratar de empatizar y poder contextualizarlo, y cuáles son las necesidades y cómo están sus emociones, cómo están sus relaciones, me parece que a mí la Ayurveda me trae como un encuadre porque me termina cerrando que me gustaba, no sé, la antropología médica, la psicología, me gustaban las plantas medicinales. Entonces la Ayurveda a mí me cerró todo como un estudio, un conocimiento, que en realidad cuando empezás a hablar del estilo de vida con las personas y le preguntás, no sé, a qué hora duerme, si come con hambre, no come con hambre, ver cómo está la digestión y cómo va al baño y cómo duerme, descansa, no descansa y está trabajando, o sea, cuando empezás a ver cosas básicas que tienen que ver con ir compartiendo eso cotidiano, muchas veces ajustando un horario de una comida o de cenar más temprano y acostarse más temprano. O sea, a veces son gestitos, son cositas mínimas que vas haciendo y después te puedo asegurar que las personas descansan mejor, empiezan a digerir mejor, bajan de peso sin haber hecho una dieta restrictiva ni hipocalórica, se sienten más tranquilas. Entonces a veces no sé si hay que derivar o hacer como una interconsulta, sino me parece que, o al menos a mí la Ayurveda me sirvió a conectar con todo aquello que vi en semiología, lo que vi en medicina preventiva, es como que hizo toda una integración. Y bueno, si a veces, no sé, a veces alguna consulta va a llevar más tiempo, a veces no tengo ese tiempo necesario, pero ya sé que en la próxima voy a intervenir un poquito más en otro aspecto. Y también muchas veces escuchando al paciente, preguntándole algo simple y se largan a llorar y después capaz que largó todas esas emociones, acomodó algunas cosas y después se va bien. O Ujú. incluso no sé, el otro día con una persona que de escucharla y acompañarla en un proceso, pero más personal también, después de un año empezó a menstruar el ciclo regular, o sea, y laboratorio todo bien, ecografía todo bien, y son esas cosas que vos decís, bueno, ¿y qué onda? Y nada, se acomodan las cosas, pero eso requiere en realidad eso, volver a lo que es la medicina eh, originaria, digamos, esto de como rescatar eso que hemos aprendido, me parece, y más ahora, no sé si la carrera es más integral y se abordan problemas, pero me parece que es volver a eso, a la fuente, porque si bien lo que yo compartí es como esa mirada, como más de los 5 elementos, y a lo mejor es más, no sé si más básica o más energética, pero lo básico es eso, es conectar con la otra persona. Bien, gracias. Hay una preguntita en el chat de Nancy García. Ella pregunta cómo llegan a un diagnóstico desde la Ayurveda. Si usan algún método, uy, perdón, si usan algún método de repertorización de síntomas y cuáles son las patologías más frecuentes que tratan. ¿Hay contraindicación de tratamiento en pacientes, por ejemplo, oncológicos? A ver, en realidad, como yo decía al principio, o sea, lo que nosotros podemos compartir acá de Ayurveda, yo hice un curso o hacemos cursos, no somos médicos ayurvédicos. Ujú. En Ayurveda en India tenés hospitales que se maneja bien esta medicina y que
hay tratamientos que son como impensables, oleaciones. Hay uno que se llama panchakarma, que es como un reseteo general del cuerpo, que es bien de purificación. Pues tenés tratamientos más de pacificación, de purificación, y un montón de herramientas que acá no usamos, y medicinas que acá ni tenemos acceso porque eso, no son plantas o cosas que tengamos acá. Y para hacer los diagnósticos se basan sobre todo eso que yo les había puesto para examinar al paciente, esos 10 pasos o hay como diferentes cosas, pero tienen que ver con el interrogatorio, y básicamente el examen físico, esto de observar cómo está la digestión del paciente, cómo están sus tejidos, que eso lo evaluamos a través de la piel, de las mucosas, cómo están las uñas, cómo están los huesos, la mirada, observamos mucho la lengua, también se hace el diagnóstico a través del pulso, que ahí se puede como detectar el desequilibrio, o sea, cuál es la prakriti, cuál es la vikriti, o sea, el desequilibrio. Se evalúan siempre cómo están las malas, que son los desechos, entonces cómo es la orina, cómo es si está sudando mucho, cómo es la materia fecal, cada cuánto va al baño, o sea, como que los métodos diagnósticos tienen que ver mucho con la clínica, con el examen del paciente, y después se va rescatando dentro de lo que es el interrogatorio en qué estadio estaría de la enfermedad, si está como en la etapa inicial donde todavía están los síntomas más inespecíficos, o ya un desequilibrio o una enfermedad instalada donde ya hay daño de tejido, digamos. Incluso cuando está la clasificación de los diferentes desequilibrios, tenés las patologías que son curables y las que son incurables, las fácilmente curables y las difícilmente curables, y después las que están incurables. O sea, como que también dentro de cada desequilibrio tenés diferentes estadios de acuerdo a qué doyas están involucrados, entonces es como bastante complejo. Y en relación al cáncer, seguramente en India, o por ejemplo lo que podemos hacer acá, ya que estamos acá en Argentina, pero sí tengo compañeras que por ahí acompañan a pacientes que hacen sus tratamientos alopáticos para el cáncer, o ya sea quimio o radioterapia, y fortaleciendo el cuerpo, mejorando la digestión, se ha visto que muchas veces tienen menos efectos adversos o toleran mucho más la quimioterapia. Por eso no se trata de reemplazar una medicina por la otra, sino que el Ayurveda, al tratar mucho esto de mejorar la digestión, mejorar la nutrición de los tejidos, como tratar de mantener el cuerpo en equilibrio, cuando necesitamos tomar un medicamento alopático, a lo mejor cuando empezamos a mejorar la digestión, necesitamos menos cantidad de dosis porque yo si el tratamiento no lo puedo digerir, o sea, si yo no trabajo primero mi digestión, no voy a poder digerir ese tratamiento. Que algo que a mí me permitió ver, por ejemplo, dentro de lo que es que viste que vos le das un antibiótico a un paciente, en uno funciona y en otro no va a decir, pero si este antibiótico era para esto. Y bueno, porque seguramente uno tenía mejor digestión o el cuerpo estaba de otra forma, entonces esa medicación hizo más efecto, y hay otros que a lo mejor, por más que tomó el remedio, si no lo digirió, el cuerpo no lo pudo absorber, y si no lo absorbió, no le hizo tratamiento. Entonces, más que acá en Argentina, digamos, que no practicamos esta medicina como se practica en India y como es originaria, sino que es una aproximación lo que tenemos, a través del estilo de vida, fortalecer el paciente, la digestión, el tratamiento, siempre los tratamientos crónicos son mucho más tolerables. No sé si le respondo. Me fui por las ramas. Bien, y el doctor Arturo Serrano dice, Paulita, excelente charla, ¿no? Es sumamente útil tener esta mirada transversal. Bueno, y comparte que en lo personal usa alimentos tamásicos o rajásicos según la potencia o no de los pacientes. Sí, Eh, que eso está bueno también por eso, como que de cada cosita siempre es todo un desarrollo. Y dentro de la alimentación es como re interesante en esto qué tan importante es la mente, que todo aquello que comemos, o sea, los alimentos tienen efecto a nivel mental también. Una parte nos nutre el cuerpo, otra parte la desechamos y otra parte tiene impacto en la mente. Entonces, poder saber qué alimentos poder recomendar a un paciente en determinado momento de su vida o en determinada etapa, también saben que lo va a ayudar o a tranquilizarse o a bajar un poco o a activarlo incluso. Entonces, también está buenísimo eso, ¿ves? Es como que se va ampliando ahí la mirada. Bien,
Después Alejandra Nardelli, bueno, hace un comentario, conectar y volver a la naturaleza, hermosa charla. José Luis López, muy interesante enterarnos de otras miradas y de otras realidades, más allá de nuestra práctica diaria. Muchas gracias, doctora. Ruth Aragón también agradece, muy hermosa la charla, muy clara. Nancy García, bueno, que sí que le había entendido la explicación y muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguien más quiere hacer un comentario o tiene alguna duda, alguna inquietud. Si no, ya daríamos por finalizada la charla, digamos. A ver. Sí, en realidad es esto, volver a nuestra esencia, a la naturaleza, porque somos naturaleza. Entonces esto de volver a contactar con el ritmo circadiano, eso es como sincronizar nuestro propio ritmo, el ritmo de la naturaleza, y estamos recontra desconectados con tanta luz artificial, tanto estímulo, Ujú, horarios que van en contra de la mismísima naturaleza. Entonces es como ese reloj, esta información es innata y la tenemos. Lo que tenemos que volver a hacer es como sintonizarla y volver a sincronizar ahí con la naturaleza. Y yo creo que por suerte cada vez hay más información en esto de por ejemplo, de la cronobiología, la importancia del descanso, la importancia de comer cuando tenemos hambre, de que no hace falta comer cada 2 o 3 horas, sino que mientras más espaciada la comida nos da como mayor respuesta metabólica. Entonces, esas cosas que ahora, por suerte, la medicina está rescatando de lo ancestral y de la vida simple, por suerte, llámese Ayurveda o medicina del estilo de vida o cronobiología o estas otras miradas que se están teniendo ahora. eh, ujú. Nada, eso, me parece que todo suma y me parece que estamos volviendo a lo ancestral o a estos conocimientos más naturales que son más simples porque estamos viendo que nada, que cada vez estamos peor y los costos en salud cada vez son mayores y la calidad de vida también va desmejorando. Entonces, es como esta invitación, que también es algo que yo primero lo pasé por el cuerpo y que también eso para mí es un estilo de vida. Entonces, cuando nosotros pasamos por el cuerpo algo, también lo podemos transmitir porque sabemos que es así. Entonces, también es algo re lindo de practicarlo con el ejemplo, que a veces los médicos y las médicas haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Entonces, me llamó a la reflexión también y a replantearnos algunas cositas. Ujú, tal cual. Bueno, bueno, doctora, no hay más Bueno, preguntas en el chat, solo, bueno, mucho agradecimiento y felicitándola por la charla. bueno, Así que, bueno, muchas gusto. gracias. Muchas gracias, gracias. Y bueno, damos por finalizada entonces el webinario. Muchas gracias. Muchas Gracias a gracias, ustedes. doctoras. Nos estamos viendo. Gracias, Saludos a todos. gracias, gracias.